¿Cómo están? Hoy voy a hacer un retrato de John Lennon con muy pocos elementos. Van a ser solamente 4 elementos, 4 materiales, algo muy simple. Este es el retrato de Lennon de su etapa solista. Es un retrato pequeño de 17 por 25 centímetros y, como les decía, con muy pocos materiales se puede obtener este resultado. Ahora les muestro. Lo que voy a utilizar es lo siguiente. Primero, tinta china. Tinta china común y corriente, puede ser también tinta estilográfica, digamos cualquier tipo de tinta que uno tenga a mano. Este es el primer elemento. Segundo, anilina. Anilina es un polvillo que se mezcla con agua caliente para teñir prendas de vestir, como puede ser una camisa, un gorro o cualquier cosa. Yo compré color azul marino en su momento porque teñí esta gorra de azul. Por lo tanto, aproveché el color que había logrado con el agua y con esta anilina lo que hice fue teñir un papel blanco. El tercer elemento que voy a utilizar es lavandina. Es lavandina común y corriente, que en España la llaman lejía. Es este producto para limpiar, para desinfectar. Conviene hacerlo, por supuesto, en un lugar aireado porque tiene un olor muy potente. Y el tercer elemento es un lápiz blanco común y corriente que lo voy a utilizar para los primeros trazos, para el primer dibujo que me va a servir de base. Y nada más que eso, estos son los 4 elementos que voy a utilizar. Tinta, anilina, lavandina y el lápiz blanco, nada más. Lo primero que voy a utilizar es un papel blanco común y corriente. En este caso es de 300 gramos, puede ser de un gramaje menor, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer con este papel es teñirlo con la anilina. En el recipiente donde preparé la anilina, que se mezcla una proporción con agua caliente, en el sobre están todas las instrucciones, las especificaciones para prepararla de modo adecuado. Una vez que se logra el color, en este caso con el que teñí la gorra, bueno, lo que hice es aprovechar lo que quedaba y sumergí algunas hojas de papel blanco para ver qué sucedía. Me di cuenta de que cuanto más tiempo dejaba el papel sumergido en la anilina, más tomaba el color. O sea, habré dejado estos papeles unos 10-15 minutos y logré una tonalidad azul que me pareció interesante, me gustó mucho. Creo que llegado a un punto, si lo dejaba más tiempo, ya mucho más que este azul no iba a lograr. Pero si lo sacaba enseguida, quedaba un celeste muy lavado. Y yo lo que quería era que quede un azul intenso. Queda un azul como este, se tiñe de ambos lados, queda como una cartulina de color. Pero la particularidad de teñirlo con la anilina es que después cuando trabaje con la lavandina va a decolorar la anilina. Por lo tanto va a quitar, ahí donde pinte con la lavandina va a quitar el color, la tonalidad. Y voy a volver a obtener el papel blanco. De hecho hay un video que publiqué hace un tiempo sobre cómo dibujar con lavandina, que se los dejo por acá arriba y también en la descripción para que lo vean, donde explico con detalle todo este proceso. Bueno, una vez que tengo este papel azul ya seco, primero que hago, como les decía antes, es el dibujo base. En este caso voy a hacer el retrato de John Lennon. Se puede hacer lo que uno desee, por supuesto. Tiro los primeros trazos, las primeras líneas. No voy a hacer un dibujo demasiado realista ni demasiado detallado porque me va a servir simplemente como base, para tener las proporciones más o menos correctas, de modo de lograr el retrato y de que se parezca a este músico. El lápiz blanco enseguida marca sobre el papel teñido de azul, no hay ningún problema con eso, no hace falta presionar demasiado, simplemente con apoyarlo levemente ya marca el trazo blanco. Y lo hago levemente, también no le ejerzo mucha presión porque no quiero que se vea el lápiz blanco al final del trabajo, quiero simplemente que sea una referencia y que después prácticamente desaparezca. Una vez que tengo el dibujo base, el siguiente paso lo voy a realizar con la tinta china. En este caso voy a utilizar un plumín con la tinta. Estoy utilizando tinta estilográfica porque la tinta estilográfica tiene una tonalidad azulada, tira hacia un negro con un poco de azul. Por lo tanto me pareció que iba a quedar un poco mejor con el fondo azul del papel, nada más que por eso. Se puede utilizar cualquier tinta china, incluso estas lapiceras de tinta tipo Pilot o estilógrafos también pueden servir perfectamente. Yo en este caso utilicé un plumín por una cuestión de gusto, nada más. Lo que hago con la tinta es marcar ciertas zonas del dibujo donde quiero que haya más detalle. Estas zonas van a resaltar en el dibujo final, en la obra final. Como por ejemplo los ojos, ciertas partes del pelo, un poco la nariz, un poco la boca, la barba. Ciertas zonas que quiero que se marquen.
que van a conformar el dibujo, que le van a dar cierta personalidad y cierto parecido, en este caso a John Lennon. No voy a detallar completamente, no voy a trabajar la totalidad de lo que es la cabeza y el rostro, simplemente ciertas zonas. Lo voy viendo sobre la marcha, lo voy improvisando, arranco sobre los ojos, voy tirando algunas líneas y a partir de ahí veo qué necesito o qué es lo que me pide la obra en sí. Este sería el tercer paso con el tercer elemento. Empecé tiñendo el papel, dibujé con el lápiz blanco, ahora detallé un poco más el dibujo con la tinta china y el último paso con el cuarto elemento, que es tal vez el paso más delicado y más importante, es lo que voy a trabajar con lavandina. Lo que voy a hacer sobre esta base, sobre este dibujo que logré con este papel teñido con anilina, es con un pincel mojado en lavandina o en lejía, marcar la zona de luces, porque la lavandina va a diluir, va a quitar la anilina del papel, por lo tanto me va a generar una zona clara, una zona blanca, que no es del todo blanco. En realidad en el video tal vez se vea blanco, pero tiene una tonalidad de crema, una tonalidad beige clarita, no es un blanco puro como era el papel al inicio. Así que doy pinceladas, con la lavandina pura diluyo más la anilina. Con la lavandina un poco diluida en agua, el efecto va a ser menos potente y voy a lograr tal vez tonos un poco diferentes. Un ocre un poquito más oscuro, no va a ser tan invasiva la lavandina, ni tan cortante, ni tan contrastado el efecto. Digamos que lo voy manejando, voy diluyendo la lavandina con un poco más de agua, un poco menos de agua, la uso pura también. Y voy manejándome por sectores, un poco el pelo, un poco la parte de la luz de la cara, en los ojos, la boca y también el fondo. De algún modo la cabeza, la totalidad de lo que es rostro y pelo del personaje me va a quedar como siluetado, va a predominar el azul dentro de todo, que se va a combinar con las luces logradas con la lavandina y con el negro, estas líneas, estos trazos marcados intensos que realicé con la tinta. Y así, digamos, con estos poquísimos elementos y con este proceso muy simple, es una técnica, la verdad, muy sencilla, pero se logran muy buenos resultados. Tal vez lo más difícil es que el personaje que estamos representando, que estamos retratando, se parezca al original, nada más que eso. Por supuesto me estoy basando en una foto, trato de realizarlo lo mejor posible, pero en realidad lo que más me interesaba era mostrar el proceso en sí, cómo se puede lograr con muy poco un resultado interesante. Y una vez seco, bueno, el trabajo está terminado. Este es el retrato de John Lennon finalizado, es así como quedó. Lo mejor de todo, por supuesto, es el trabajo con la lavandina, es ahí donde uno tiene que tener cuidado. Pues todo lo demás son simplemente detalles. Y así como hice a John Lennon, también dibujé a los otros tres miembros de lo que eran los Beatles. También a Ringo, a George y a Paul. Acá les muestro con la misma técnica, con el mismo estilo, el mismo tamaño también, el mismo formato del papel, con los mismos colores. Quise hacer los 4 retratos de modo que quedara como un cuadríptico o que funcione como una obra en conjunto, una obra única. Los 4 músicos, los 4 Beatles, retratados de la misma manera. Y esto fue todo, no hay mucho más. Como les decía, era muy simple, muy pocos elementos. Bueno, puede hacer cualquier cosa, un paisaje, otro rostro, un cuerpo, hasta una abstracción. Incluso se pueden utilizar otros colores de anilina. Yo utilicé este azul oscuro, pero hay muchísimos colores y uno puede jugar con eso, incluso combinar colores. Digamos que se puede hacer de todo y los resultados son fantásticos. Como siempre se pueden suscribir si aún no lo han hecho, es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y si quieren donar el dinero que puedan, les dejo los links de Cafecito para Argentina y de PayPal para los que residan fuera de Argentina. Se los dejo en la descripción y en el primer mensaje también. Les mando un abrazo enorme y será hasta el próximo video. Chao.